Hola, buenos días nuevamente. Vamos a ver el día de hoy nuevamente un tema de trastorno bipolar dentro del área de psiquiatría. Bien, recuerden nuevamente, estos son los puntos básicos que se exploran en el examen nacional. Eh, es muy importante tenerlo muy presente. Podría mencionarles que la mayor parte de las preguntas se centran en patogenia, diagnóstico y manejo terapéutico, claro. Sin embargo, algunas otras van a cargarse en salud pública, ciencias básicas o algún pronóstico de rehabilitación. Sin embargo, este es el centro donde va a haber más preguntas. Bien, como vimos al principio, vamos a hablar del trastorno depresivo trastorno bipolar. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es de que los trastornos bipolares o el trastorno bipolar es un trastorno que pertenece al grupo de los trastornos del humor y del afecto, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos normalmente son dos tipos los que preguntan en el examen nacional. Bien, correcto. Entonces veamos. El trastorno bipolar fundamentalmente es un episodio de reiterados estados de ánimo, ya sea exaltados, aumentados de vitalidad o de actividad, esto es, de manía o hipomanía, fundamentalmente. ¿Sí? Esto es muy importante, vamos a distinguir la hipomanía de la manía. Bien, estos episodios, digámoslo como alterados hacia arriba, van acompañados también de trastornos del estado de ánimo o síntomas característicos de descensos de vitalidad y de actividad, lo que podemos llamarlos como periodo depresivo. Entonces tenemos periodos maníacos o hipomaníacos y periodos depresivos. ¿De acuerdo? Hay diferentes variaciones en los episodios entre duración e intensidad. Por lo regular, los periodos sobre los síntomas depresivos son más largos, eso sí, ténganlo muy en cuenta. Y cuando hay manía, por lo regular son cortos, estamos hablando de días, una semana, 2 semanas. Y cuando hablamos de hipomanía, por lo regular sí puede ser más tiempo. Bien, salud pública. Es una enfermedad cíclica de por vida. Definitivamente eso hay que tomarlo en cuenta. Estamos hablando de una población bastante importante, es decir, del 1 al 5% de la población tiene en México, y es también una tasa muy similar en el resto del mundo, que se presenta. Tiene un pico entre 15, un pico de inicio del padecimiento entre 15 y 30 a los 30 años de edad. Esto nos va a ayudar para identificarlos en los casos clínicos. Si recuerdan, depresión lo envía un poco más a una edad más avanzada. Y aquí en el caso de trastorno bipolar, podemos encontrar que comenzó con algunos síntomas a partir de los 15 años de edad, 18 años de edad, 21 años de edad, con algunos síntomas depresivos. Esos son elementos que nos van a ayudar para identificar el trastorno bipolar. Desde el punto de vista de salud pública, son frecuentemente internados los pacientes. Va a haber una inestabilidad conyugal, va a haber pérdida o cambios de trabajo frecuentemente, desastre financiero. Va a haber frecuentemente que encontremos trastorno bipolar con abuso de sustancias o abuso del alcohol. ¿De acuerdo? Y además falta de adherencia a la medicación, lo cual nos lleva a que sean con internamientos repetidos y que tengan pérdidas de trabajo o desastres financieros. Los pacientes también tienen un riesgo suicida, al igual que la depresión simple o la depresión, el trastorno depresivo. Tienen una tasa de suicidio que es más frecuente al inicio de la edad. Bien, en ciencias básicas. Como les mencionaba, en psiquiatría hay un enorme conocimiento. Sin embargo, la unión de estos conocimientos aún se tiene
se sigue trabajando. Es poco frecuente que pregunten sobre ciencias básicas, en particular en trastorno bipolar, porque son muchos los elementos que están involucrados. Tenemos mecanismos sinápticos en donde el glutamato, el GABA, la dopa, los receptores NMDA, LAMPA, van a estar alterados. Mecanismos citoplasmáticos en la familia de los metabolotrópicos están alterados, sistemas de segundo mensajeros intracelulares, mecanismos neurotróficos que se ven alterados, neurotrofinas, CREP, BDNF, y además también elementos de protección neuronal que van a verse involucrados. Entonces resulta muy difícil poder establecer una pregunta, por decirlo de esta manera, que pueda resolver una pregunta sobre ciencias básicas en el ENAR. Reitero, no ha sido presente. ¿Qué otros elementos de ciencias básicas están involucradas? Por lo tanto, imagínense una pregunta, ¿cómo responderla? Porque no hay una sola respuesta en este padecimiento. Bueno, pues todos los factores de protección neuronal, aquellos que ayudan o mantienen la neurona en buen estado. Son muchos y eso hace que sea difícil realizar una pregunta. La patogenia también no está bien establecida, sin embargo, no ha sido punto de referencia para preguntar en el examen nacional, ya que tenemos que hay alteraciones glutamatérgicas, GABAérgicas, serotoninérgicas, dopaminérgicas, y esto nos hace un cóctel de problemas que están relacionados en el trastorno bipolar que no permite hacer una pregunta clara en la patogenia como en la depresión, que sabemos que está muy vinculado, estrechamente vinculado con la serotonina. Aquí no es posible identificar estos mecanismos. No es frecuente que se presente en el ENAR, sin embargo, sí hay que tener presente que están involucrados los principales sistemas de neurotransmisores, más segundos mensajeros y sistemas incluso citoplasmáticos. ¿De acuerdo? Ven qué rápido es y qué importante es saber qué es lo que se pregunta por un lado y qué es lo preguntable por otro lado en el examen nacional. Esto es uno de los puntos que nosotros tenemos dominados de alguna forma. Bien, debemos de cumplir con dos elementos, como mencioné al principio. Síntomas hipomaníacos o maníacos. Ese es uno de los puntos. ¿Y estos cómo los podemos identificar? Incrementos de energía, hiperactividad e inquietud. A veces uno lo puede confundir, cuidado, eso sí viene en algunas preguntas, como que el paciente está mejorando de una depresión, porque por lo regular los episodios hipomaníacos, por ejemplo, no se acude a atención médica, no se acude al médico, y por lo tanto esto es un confusor, ¿de acuerdo? Y lo podemos ver como si el paciente está mejorando. También lo podemos ver como una autoestima elevada, sentimientos de superioridad, irritabilidad, pensamientos rápidos, lenguaje rápido, verborreico, que no tiene un contenido, se pierde en alguna explicación o se pierde en un diálogo, eso es a lo que se refiere. Pensamiento acelerado y distractibilidad. El pensamiento acelerado puede llegar a perder el objetivo semántico básicamente, entonces eso nos puede ayudar. Disminución de necesidad de dormir, esto es un criterio muy importante también. Juicio alterado o juicio pobre, por eso generan problemáticas o pueden tener pérdidas financieras o tener otro tipo de situaciones. Creencias de poderes, hiperactividad sexual, también es otro de los puntos importantes. Y bueno, el abuso de sustancias, fundamentalmente duras, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de cristal, de otros tipos de sustancias, es frecuente ese uso en los estados hipomaníacos o maníacos fundamentalmente, y un optimismo excesivo. La diferencia entre hipomaníaco y maníaco. El hipomaníaco puede mantenerse en la interacción, por ejemplo, laboral, escolar, familiar,
y el maníaco llega al punto en donde se rompe la posibilidad de mantenerse funcional en el mundo en el que se encuentre. Por lo tanto, si ustedes encuentran uno de los casos clínicos, pues veremos ya sea la diferencia, tómenla en cuenta, es de que si es funcional o si no es funcional. Hipomaníaco no es funcional, hipomaníaco no es funcional, maníaco es lo contrario. Bien, los síntomas depresivos, ánimo abatido, humor depresivo, los que habíamos visto anteriormente, sentimientos de desesperanza o pesimismo, sentimientos de culpa, inutilidad, abandono, disminución del placer de las actividades, fundamentalmente, disminución de la energía. Se parece mucho al trastorno depresivo y ahí es uno de los problemas en su diagnóstico, precisamente. Entonces, en el examen nacional, ustedes tienen que identificar que alguna vez o cuando llega, por lo regular les van a presentar un caso clínico con estos síntomas, pero va a tener datos de, como lo mostré en la lámina anterior, que hubo antecedentes de que en algún momento presentaron síntomas hipomaníacos o maníacos. Estos síntomas es criterio obligado de que hayan sido presentados antes de la depresión, como vienen estos síntomas aquí. Bien, ¿cuáles son los trastornos que año con año presentan en el ENAR? Fundamentalmente en nuestras encuestas de salida y otras formas de captura de conocimiento del contenido del examen nacional, vemos que se presentan los trastornos tipo 1 o los tipo 2. Estamos hablando que existen 6 tipos de trastorno bipolar. Por lo tanto, si lo colocan, van a tener nada más estas 2 diferencias. Les pueden colocar depresión atípica o alguna otra situación, lo cual hará confusión o será un diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Paciente que no ha tenido manía o hipomanía no es trastorno depresivo. Para caso del ENAR, en el tipo 1, grábenselo, es manía. En el tipo 2 es hipomanía, el punto central. En el tipo 1 puede ser una hipomanía que puede llegar a ser psicótica y grave o un estado psicótico y grave, episodios eufóricos o luego episodios mixtos. ¿De acuerdo? Es decir, síntomas depresivos con síntomas maníacos, de alguna forma. El trastorno bipolar tipo 2 es el más frecuente que colocan en el examen nacional, ya sea como diagnóstico diferencial o como diagnóstico, porque sí es una de las patologías, como ya mencionamos, que es alta dentro de la población. Sí, la falta de energía, digamos que aquí el sello predominante es la depresión recurrente que presentan los pacientes, que se mezcla con una hipomanía después de un periodo depresivo. Esto es muy importante. El bipolar 2 casi siempre llega por depresión, muy difícilmente va a llegar por la hipomanía, pero tiene un antecedente de hipomanía al final de la depresión. ¿Sí? Les van a decir o van a presentar el caso, refieren que en el año anterior el paciente presentó un estado de depresión, pero después salió, se reincorporó a la escuela, comenzó a trabajar y ahí tenía mucha energía, tenía mucho interés. Siempre va a estar este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Pocas veces se invierte la condición. Primero la hipomanía y después la depresión. ¿De acuerdo? Y bueno, los episodios hipomaníacos, ojo, también esto es muy importante, son adaptativos, o sea, funciona el paciente. Bien, ¿cuál es el manejo terapéutico? Si se dan cuenta, aquí se va a centrar más hacia esa área, fundamentalmente. Estamos hablando de una fase aguda o psicótica en el trastorno bipolar 1. Lo que se maneja es un antipsicótico y un anticonvulsivante.
Es poco frecuente que les coloquen el fármaco. En algunas ocasiones les han colocado cuál es el fármaco que tiene mayor éxito o que tiene el mejor fármaco para el tratamiento del trastorno bipolar. En efecto, es el litio. Eso sería la respuesta, pero si la pregunta fuera cuál es el fármaco de mayor utilidad para el litio, para el trastorno bipolar, el litio fundamentalmente. Sí, y en los trastornos, en la parte del fármaco antipsicótico, bueno, les van a colocar olanzapina y algunos otros, aripiprazol, algunos otros fármacos, pero olanzapina es el de primera elección fundamentalmente. ¿Sí? A menos que hubiese agresividad o algunos otros síntomas, les colocarían aloperidol, que ese sería el de primera elección en otras condiciones, pero les van a poner uno que sea tratable en el primer nivel de atención. Eso es importante. El litio, por lo regular, como anticonvulsivante o estabilizador de la membrana, es necesario manejarlo en segundo nivel de atención porque hay que conservar las litemias, hay que estar viendo niveles. Si acaso lo preguntasen, difícilmente lo preguntarán, pero se tiene que ir a segundo nivel y estar manteniendo litemias para ver que está dentro de rangos adecuados. Cuando el paciente bipolar 1 se encuentra en fase depresiva, dentro de esta depresión bipolar, llamarlo de una manera, se tiene que instaurar primero un estabilizador de membrana. ¿Cuál es el más frecuente? La motrigina. O sea, si yo encuentro al paciente con depresión y por los síntomas que me están colocando en el examen nacional, pienso que tuvo un episodio, en este caso hipomaníaco o maníaco, tengo que empezar con un estabilizador, nunca con un antidepresivo solo. Siempre, primero la lamotrigina y posteriormente inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. ¿Sí? Ya puede ser fluoxetina, paroxetina o sertralina, que son los fármacos de primera elección. Recuerden, siempre la respuesta será estabilizador primero más antidepresivo. Y si estamos hablando de la sustancia en particular, lamotrigina y segundo, fluoxetina. Bien, trastorno bipolar 2. ¿Qué lo caracteriza? Subrayado, hipomanía. Eso es muy importante, no la manía que habíamos hablado fundamentalmente. ¿Cuál es el abordaje que se tiene que escoger en las respuestas? ¿Antipsicótico o anticonvulsivante como monoterapia? ¿Sí? Aquí nos vamos más lentos, si podríamos decirlo de una manera. ¿Y qué es lo que pueden escoger? Pues olanzapina o aripiprazol, fundamentalmente, o litio o ácido valproico. Aquí el litio, les menciono, recuerden que el litio es de segundo nivel, el ácido valproico sí se puede iniciar. Pero si lo agarramos, si el paciente que nos están mostrando es hipomaníaco, tipo, por lo tanto, 2, y llega con esta sintomatología. Si llega con síntomas de depresión dentro de este trastorno bipolar, pues entonces, si se dan cuenta, es el mismo manejo. Estabilizador más antidepresivo. No deben de utilizarse como monoterapia y nunca se debe de administrar el antidepresivo solo. Si se los presentan en el examen como una opción de respuesta a este caso clínico, bipolar 2, no será la respuesta correcta. Será un fallo fundamentalmente, que debe de elegir un estabilizador más antidepresivo. Y de ellos, estos son los más frecuentes. Recuérdenlo, son puntos muy importantes y son tips que les van a ayudar a pasar perfectamente cada una de las patologías que vienen en el examen nacional. Intervenciones, no hay mucha diferencia en este caso. Sin embargo, estos pacientes van a tener esta problemática. Bueno, pues dentro del manejo terapéutico, las intervenciones que debe de hacerse es incrementar la adherencia terapéutica. Los pacientes, cuando están en un trastorno o en una fase hipomaníaca, difícilmente van a tomar un medicamento porque se van a sentir con mucha energía y difícilmente van a colocarlos. Por lo tanto, el manejo terapéutico sería el que haya adherencia terapéutica. Disminución de internamientos, buscar esa condición, identificar síntomas tempranos, identificación temprana de síntomas, ya sea de que va a virar el paciente o ya ha virado, en este caso de depresión a manía o de manía a depresión.
Psicoeducación al paciente, a la familia y terapia cognitivo-conductual. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué otra situación? Este sí es un padecimiento que debemos de tomar en cuenta, de que se envía a segundo o tercer nivel dependiendo las condiciones. Un estado agudo, un riesgo suicida es condición de envío inmediato. Embarazo, porque los fármacos que se utilizan tienen un potencial teratogénico, y comorbilidades. Es muy importante, ya que debemos de tener el hígado en buen estado, un funcionamiento adecuado, riñones en un funcionamiento adecuado, y si van a mantener litio, bueno, hay riesgos del uso de litio, por lo tanto se envía a segundo nivel, ¿de acuerdo? Entonces pensemos en las respuestas y a partir de esas respuestas, qué decisiones vamos a tener para poder elegir una respuesta y que sea la correcta. Es una patología de por vida en el pronóstico, riesgo suicida importante, recurrencias. De igual manera, el paciente, como mencionaba, cuando ya se siente en un estado normal, por decirlo de esta manera, va a extrañar cuando tenía mucha energía, por lo tanto, deja el medicamento. Recaídas, falta de adherencia, discapacidad laboral, escolar, familiar, es frecuente, y una discapacidad permanente. Es una patología que tiene un pronóstico de malo a reservado, porque es una patología de por vida. Rehabilitación. Frecuentemente hay adicción en estos pacientes, por lo tanto, hay que manejar la adicción, una patología dual, que haya algún problema en personalidad. Esto es muy poco frecuente que se pregunte en el examen nacional. Solo ténganlo en cuenta. Comportamiento solidario, la estabilidad como objetivo en el paciente, responsabilidad personal, desculpabilizar. Esto es muy frecuente en todos los trastornos en el área psiquiátrica. Evitar el aislamiento, manejo de autoestima y del pesimismo, porque cuando le decimos a un paciente que es un trastorno de por vida, pues estamos mencionando que será como si fuera una condena de alguna forma. Sin embargo, si se adhieren al tratamiento, tienen buena respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, vean esta sesión y vean que cada uno de los puntos va a estar bien dirigido.